Muy buenas noches, queridos hermanos, el Señor los bendiga. Vamos, como ustedes saben, Dios mediante, vamos a empezar el estudio de la palabra de Dios y vamos a empezar desde el libro de Génesis 1, entonces vamos a darle la lectura. Abran sus Biblias. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol del fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios:
He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Bueno, de entrada, ¿por qué la iglesia tiene el deber, digámoslo así, de estudiar la Biblia? Abra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 6 al 8. Dice la Escritura: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Razones para estudiar la Biblia un sinnúmero. En primer lugar, la palabra de Dios es inerrante, es veraz, es eficaz. No hay errores en la palabra de Dios. Entonces, el cristiano debe reposar en la palabra. Y una vez que aprendamos o tengamos el conocimiento de la palabra, esta debe transmitirse, porque de gracia recibimos, de gracia también damos. Recuerden que el orden de nuestro Señor Jesucristo es ir por toda Jerusalén, o sea, ir por nuestra casa, hablarles. Pero no podemos hablar lo que no tenemos. Si nosotros no tenemos palabra, ¿de qué le vas a hablar a tus hijos? ¿De qué le vas a hablar a tu esposo, a tu esposa, a las personas que trabajan contigo, a los vecinos? No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, y haciendo hincapié a Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, que dice: el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. El que está anotando, Eclesiastés 12, 13. Entonces, este es un preámbulo rapidito, porque créanme, hermanos, si nos ponemos a analizar versículo a versículo, no creo que terminamos febrero y salimos del versículo 1 y 2. Hay una información tremenda, pero así de abundante. Solo para que ustedes tengan idea, hermanos. Bueno, Génesis capítulo 1, la historia de la creación. Una pequeña introducción. Creó Dios los cielos y la tierra de la nada. En el original hebreo es bara o bará, no barak, bara. Entonces, desde aquí, de la nada Dios creó todo, absolutamente todo. De hecho, la palabra Génesis proviene del original hebreo Bereshit, que significa origen u orígenes. El origen de todo núcleo social, el origen inclusive de leyes físicas, hermanos, que rigen el universo. Por eso les digo, esto es enorme, la cantidad de información que hay en lo que respecta al versículo 1 nomás, y el versículo 2 es enorme. Entonces nosotros tratemos de terminar el capítulo y seguiremos avanzando, y habrá tiempo en el cual nosotros vayamos desglosando cada versículo. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 1 del libro de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando habla de principio, ya habla de una ley de la física, que es el tiempo. En el Señor no existía tiempo. Él existió por siempre y existirá por los siglos de los siglos. Entonces, en Él se creó ya un principio. Escuche, un inicio de las cosas. Ya hubo tiempo. Y la tierra, dice, y la tierra. Ahí viene otro elemento de física, que es la materia. Tenemos tiempo, tenemos materia y tenemos el espacio. Ya vamos a ver cómo el Señor creó estas expansiones. Entonces, existen, hermanos, infinidad de temas de qué hablar, cómo describir la grandeza de nuestro Dios.
saber qué es lo que ocurrió desde el inicio, por qué el Señor hizo todas las cosas. Vamos a ir viéndolo poco a poco. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios proviene del original hebreo Elohim. Elohim, como ya aquí lo sabemos, ya todos deben tenerlo anotado, es una palabra en singular que denota pluralidad. Escuchen, aquí está, con el permiso de mi hermano, la familia La Rosa Castro, ¿verdad? Entonces, es la familia, pero sin embargo, aunque es singular, está compuesta por varios miembros, ¿estamos de acuerdo? O la familia Rebuti Delgado. Es la familia, pero en esa familia existen 7 miembros. Mi esposa y mis 5 hijos, y yo. Entonces, es en singular, pero denota pluralidad. También significa o nos da a entender que hay un creador de todo, el Elohim, el creador, el controlador, el que dirige todo el universo e inclusive la humanidad. Ahora, la palabra Dios, hermanos, esta palabrita Dios, Elohim, se repite 31 veces en el capítulo 1. O sea, 31 veces ustedes vayan contando y va apareciendo el nombre Elohim. O sea, Dios, dijo Dios, hizo Dios. 31 versículos, 31 veces se repite la palabra Dios. Y en el Nuevo Testamento aparecen 2 referencias de lo que es el principio de todas las cosas. En el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 5, podemos nosotros ver, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es el Verbo? La palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y ya vamos a ver cómo en los 3 primeros versículos se denota ya la presencia de esta Trinidad. Miren, por favor, ya después regresamos a Génesis, vamos al 2. San Juan 1:2 dice, este era en el principio con Dios. ¿Este era quién? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús, Dios. Todas las cosas, escuchen hermanos, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Comprendamos, no existe absolutamente nada de lo que hay en el cosmos, lo que hay en el microcosmos, que haya sido hecho sin la voluntad de Él, sin la voluntad de Cristo. No existe absolutamente nada. Tú das un paso y lo haces con el permiso de nuestro Dios. O sea, no existe absolutamente nada. Hermano querido, por lo que más quieran, cuando vayamos estudiando, vayamos comprendiendo esto. Desde que te levantas hasta que te acuestas, es por voluntad de Dios. Es por Él, por su gracia. Y ya vamos a ver por qué. Porque Él tranquilamente pudo haberse quedado callado. Dios quiso que exista un principio. Y Él quiso que en lo que creó habitáramos nosotros. Y vamos a ver todo eso en la Escritura. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él, en Cristo. Él es el camino, la verdad, y Él es la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Escuchen, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este aquí también es un preámbulo a lo que vamos a ver más adelante respecto al versículo 3 y al versículo 14, cuando habla de que Dios hizo la luz. Y vamos a encontrar una sorpresa maravillosa, hermanos. O sea, que alguna persona quizá lo leyó y pasó por alto, pero vamos a ir viendo eso paso a paso. Antes de eso, veamos por favor la siguiente palabra en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, en donde se habla desde el principio de las cosas y quién hizo el universo. Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese creador es nuestro Señor Jesús, el Salvador, el Mesías, llamado en el Antiguo Testamento, designado como Señor de señores. Cristo en el Nuevo Testamento, está mal eso,
también titulado como Señor. Y ahora, mis hermanos, verán, en el versículo 1, repito, aparece estas palabras tan pequeñas que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, mis hermanos, ese pequeño versículo nos enseña muchas cosas. Inclusive un predicador decía que todas las ciencias que hay en el mundo tienen que ver con las Escrituras. De hecho, cuando los científicos están dando por cierto muchas cosas que están en la Escritura y que ahora ellos ven que, bueno, ha sido cierto, pues. Solo por darles un ejemplo. Yo no entiendo por qué tanto ateo, no entiendo por qué en la iglesia muchas personas que, aunque dicen ser cristianos, las actitudes denotan que son ateos, ateos activos, ateos pasivos, personas que dicen creer en Dios, pero sus hechos niegan la existencia de un Dios verdadero. Verán, en el principio creó Dios el Padre. En el segundo versículo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el tercer versículo aparece, dijo Dios. Mira, primer versículo, Dios el Padre. Segundo versículo, el Espíritu Santo, sobre la faz de las aguas. Y en el tercer versículo, cuando dice, escucha, y dijo Dios, cuando dice dijo, entonces ya salió ¿qué? La palabra. ¿Salió qué? El verbo, la Trinidad, el Elohim en el libro de Génesis. En el versículo 2, hermano, la tierra, dice, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Toda la gente puede preguntarse, ¿será que mi Dios hace algo en desorden? ¿Será que algo hace Dios sin que exista un propósito en lo que hace? No, mis hermanos, nunca. Dios siempre tiene un propósito para todo. Él no hace las cosas por hacerlas y tampoco ubica al azar nada. Él tiene un propósito destinado para ti, para mí y en toda su creación. Pero cuando revisamos este versículo 2, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y no dice el versículo 1 que Él creó los cielos y la tierra. Y mira lo que dice aquí. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Primero, en Dios no hay tinieblas. En Dios no existen las tinieblas. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. La luz prevalece contra las tinieblas. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y la tierra qué dice Dios? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió, hermanos? Yo me anticipo y digo, ahí no dice lo que pasó. Solo nos dice cómo estaba la tierra. Yo quiero invitar, por favor, a que todos, vamos a ver unos versículos, pero no saquemos conclusiones antojadizas, sino simplemente veamos estos versículos que Dios nos da y no empecemos a sacar cosas que Dios no dice en su palabra. Aquí nos dice simplemente cómo estaba la tierra. Pero ciertos teólogos atinan a decir que algo ocurrió en el mundo espiritual. De hecho, hay personas que dicen que la tierra estuvo habitada antes de nosotros, hermanos. Pero dicen que esa especie era angelical. Y por ahí como que hay un sentido a lo que ocurre. En el libro de Ezequiel 28, abran Ezequiel 28, y para los que en su casa quieran estudiar Isaías 14, van a encontrar cómo aparece también la caída de este querubín protector. Ezequiel 28, versículo 17. Miren lo que pasó con el lucero, con Lucifer. Este ser no se llamaba Satanás ni diablo. Él se llamaba lucero. Luz que traspasa, luz bella o Lucifer. Él se convirtió en Satanás o diablo, acusador, atormentador. Dice la Escritura, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y dice la Escritura, mira, yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario.
Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Algunos dicen que esto es la señal de que Satanás fue lanzado a la tierra, y algunos dicen que hubo un gran cataclismo aquí en la tierra, cuando fueron lanzados Satanás y sus ángeles a la tierra, y hubo una explosión, y eso ocurrió que la tierra se llenara totalmente de agua. En el libro de Apocalipsis 12, versículo 9, también se refiere a este tema de Satanás arrojado a la tierra. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cierto predicador dijo que esto va a ocurrir porque estamos en el libro de Apocalipsis. Pero repito, hermanos, regresando a Génesis 1:2, la Escritura no dice lo que pasó, solo nos demuestra un escenario en el cual cabe la pregunta, mi Dios no hace las cosas así. ¿Estamos de acuerdo? Y seguimos nosotros avanzando. Ahora, una cosa sí, hermanos, cuando una persona que viene a Cristo Jesús y se aparta de Él, son las tinieblas, hermanos, los que lo acompañan. Ya no es la luz. ¿Perdió la salvación? No. Pero ya la luz no le guía a ese hombre o a esa mujer, sino que las tinieblas. Y escúcheme una cosa, cuando las tinieblas acompañan a esa persona, estoy hablando de cristianos, peor los del mundo, el matrimonio no marcha bien, hermano. Hay amarguras. No, en la familia hay problemas hay en todos, ¿no? Pero no se solucionan, problemas graves. Dejan embarazadas a mujeres, las mujeres se van de viaje a otros países, en fin, existen desórdenes. ¿Por qué? Porque hay tinieblas. En las tinieblas la gente no puede andar, la gente anda a tientas, se tropieza. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, porque a nosotros nos ha sido entregado lo que es la bendita y poderosa palabra de Dios, que es luz, que es su palabra, esa alumbra nuestro camino. En el libro de Isaías 45, versículo 18, el Señor nos dice una gran verdad. Porque así dijo Yahweh, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Ojo, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Yahweh y no hay otro. O sea, Dios no hizo la tierra, hermanos, desde el inicio por antojo. Él hizo para que fuera habitada. Y mira, hermano querido, dos especies cayeron. La una es la angelical y la otra es la especie humana. En su misericordia Dios le plació restaurar al hombre, a la especie humana caída. Pero la angelical no tiene esperanza, hermano. Cayó y ellos están condenados. Entonces, la tierra se hizo para que el hombre habitara en ella. Fue el propósito, la voluntad de Dios. Eso es lo que Él quiso. Amén, hermanos. Vamos al día 1. Día 1. Separó Dios la luz de las tinieblas. Versículos del 3 al 5, que ya leyó nuestro hermano Roberto Carlos, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Mira, hermano, cuando dijo Dios, sea la luz. Pero qué sorpresa, verán. En este versículo 3 dijo, sea la luz. Cuando uno sale en el día, ¿cómo sabe que está de día? ¿Qué es lo que está arriba en el cielo? El sol, ¿no es cierto? Pero aquí no está el sol, hermano. El sol aparece en el versículo 14. Miren, por favor, vean el versículo 14, 15 y 16. Recién aparecen las lumbreras en el cielo. Entonces, ¿de qué luz habla el Señor? ¿De qué luz habla? Y sigue verán. Cuando dice luz, en el original hebreo es la palabra or o ere, que
tácitamente significa luminarias y significa felicidad. Así. Y a raíz de ahí, bueno, vienen otras secundarias, pero esto es lo principal. Iluminarias y felicidad. La palabra O-R, esa es la palabra en hebreo que significa luz. Pero no la luz, escúchenme por favor, no la luz física. La luz es más que la sustancia física. Esta luz no es la luz del sol, hermano. Esta luz es espiritual. Y vamos a ver nosotros, por favor, en la Escritura, que esto es bonito, hermano. Sinceramente, cuando uno se pone a estudiar, y disculpen si ahora hay un poquito de desorden, pero estaba tan emocionado con todo. Es que hay un pocotón de información, que hasta ordenarlo, y hay que terminar el capítulo 1. Pero si ustedes se proponen hacer esto, van a ser enriquecidos, porque Dios es bueno. Y Él quiere revelarse a través de su palabra a su pueblo. Miren, por favor, ¿de qué luz habla el Señor aquí? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos, que dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Cuando el Hijo de Dios, cualquiera que está aquí, dice que anda en luz, no puede andar haciendo de las suyas, porque no pueden andar dos juntos, discúlpame, si no estuvieran de acuerdo, dice la Escritura. Si no están de acuerdo, ¿cómo pueden andar juntos? ¿Cómo puedo decir que ando con Dios si estoy pecando? Es imposible. La luz que se refiere aquí es la luz de Él, es la Shekinah, la gloria, Shekinah, no Shakira, Shekinah con K, S-H-E-K-I, Shekinah, la N-A, Shekinah. ¿Estamos de acuerdo? Anoten. Y es que después les tomo lección y no van a poder. Shekinah. Entonces, a ver. Pareciera ser, conforme al relato de Ezequiel 28, que la tierra ya estaba en manos de ángeles. Pero cuando Dios crea al hombre y le da para que enseñoree, y el hombre falló al pecar, ¿saben lo que ocurrió? ¿Saben lo que pasó, iglesia? Que traspasó la dirección del mundo, ¿a quién? A Satanás. Y alguno dirá, ¿cómo? ¿No es Dios? Dios es el dueño absoluto de todo. Pero una cosa sí les digo, Él es justo. Y en términos de legalidad, Él es íntegro. Y los derechos legales le fueron devueltos al enemigo. Mira, Primera de Juan 5, 19. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Los que están anotando, traten de asociarlo con los versículos. Anoten, pongan el versículo tal de Génesis y a un lado, Primera de Juan 5, 19. Dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. El mundo entero. Iglesia, ¿tú crees que allá afuera hay muchas personas que salen y creen que el mundo es una panacea? Cuando el Señor dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida pasan, pero el que está en el Señor permanece para siempre. Entonces, eso no es algo bueno. El mundo entero está bajo el maligno. Y en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos dice una gran verdad. El mundo está bajo el maligno y hay tinieblas que cubren a nuestros familiares que no conocen de Dios, a nuestros amigos, a personas por las cuales Cristo dio su vida. Dice la Escritura, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién hizo eso? El Dios de este mundo, siglo sinónimo de mundo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y mi hermano, mi Señor ordenó que sea la luz. Y en el versículo 6 del mismo 2 Corintios 4, los que están anotando, dice, porque Dios, mira, y aquí se asocia con el versículo 3 de Génesis, porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿En dónde vemos eso? En Génesis capítulo 1, versículo 3. Dios ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Ahí resplandeciese la luz. Dice, ese mismo Dios que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es la luz de Cristo. Escúchame por favor. Es la luz de Dios. Y si no, ¿sabes una cosa? Revisa nuevamente, veamos otra vez el versículo 5. Veamos todos por favor. Mira lo que dice en el versículo 5. Llamó a Dios a la luz. ¿Qué llamó? Día. ¿Y a la noche qué le llamó? ¿Y a las tinieblas qué le llamó? ¿Con qué letra empieza día y con qué letra empieza noche? ¿Con qué? Con mayúscula. Por favor, con mayúscula. Era el mismo Dios. Esta no es la luz física, es la gloria de Dios. Cuando el universo estaba bajo el juicio de Dios por lo que hizo Satanás, habían tinieblas. Y es más, alguien atina a decir que en el original hebreo existen dos palabras, sino que eso ya es ir demasiado lejos y no quisiera confundirlos con esto, sobre la palabra de Dios hizo. Hay dos o tres expresiones hebraicas que significan, son símiles, pero tienen otro significado. El uno es de crear de la nada, el otro es cómo moldear. Entonces, pareciera ser que las tinieblas estaban bajo el juicio, el mundo, todo el universo estaba bajo el juicio de Dios por el pecado de este ser poderosísimo que es Lucifer, o era Lucifer y ahora es Satanás. Pero aquí se ve, hermanos, por favor, a la luz le llamó día. Y saltémonos un ratito al versículo 15, veamos. En el versículo 16, mira lo que dice el versículo 16. Dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease, no dice para que alumbrase, a pesar de que alumbra y da calor, eso sabemos. Pero aquí no toca esta parte de luz. ¿Para que señorease en dónde? En el día. ¿Con qué letra está día ahí? Minúscula, minúscula. ¿Y con qué letra dice? Y la lumbrera menor para que señorease en dónde? En las noches. Entonces, por favor, ahí no es la misma luz. Parece ser que mi Dios decidió expulsar esas tinieblas y su gloria resplandeció. Alguien enseñaba alguna vez que la gracia del Espíritu Santo, una gracia común, fue derramada en todo el mundo. Si no fuera por la gracia común del Espíritu Santo, todo el mundo estuviera en una anarquía terrible. Por eso hay moralidad, por eso los gobiernos, aunque algunos no tienen a Cristo en su corazón, pero sí tienen la eternidad puesta por Dios, según Eclesiastés 3:11, ellos empiezan a ver de dónde vengo, a dónde voy, y empiezan a crear leyes que rigen la familia, el Estado. Entonces, parece ser que su gloria, como dice la alabanza, cubrió los cielos. La gloria de Dios se manifestó aquí en el versículo 3. Y vamos al día 2, hermanos. El día 2. Separó Dios los cielos de los mares. Versículos del 6 al 10. Dice la Escritura, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que esto era, ojo con esta palabra, vio Dios que era bueno. Cada día que ustedes ven que pasa, dice que era bueno. Ojo con este asunto. Ahora, ¿qué es expansión? Dice el Señor que apareció una expansión. Expansión también se lo conoce como ensanchamiento, o también llamado cielos.
Había aguas, ¿no es cierto? Y el Señor creó un espacio. Puso aguas encima de la expansión y aguas debajo de la expansión. Ahora, según 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2, se señala que el apóstol Pablo, estando en el Espíritu, o sea, él mismo no sabe si en el cuerpo, no sé, si fuera el cuerpo no lo sabe. Miren lo que pasó en 2 Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Mira, pareciera que existen 3 cielos, según aquí, 3 cielos. En un cielo, queridos hermanos, el primer cielo, está la atmósfera. En este cielo, escúchame, en este primer cielo, existe un campo electromagnético que es el que hace que, por ejemplo, ustedes me oigan a mí ahorita. Son unas ondas que transmiten el sonido. Lo mismo pasa con la luz. Hay partículas y ondas que llevan y traen la luz. Entonces, el Señor creó esta atmósfera en la cual nosotros podemos comunicarnos los unos a los otros. O sea, el Señor creó eso para nosotros. Si alguna persona sale de aquí del planeta y se saca el casco porque le estorba, porque le pica y quiere hablar, Pancho no lo va a oír, porque afuera no existe ese campo electromagnético. Las ondas de lo que tú hables no van a salir, no nos vamos a comunicar. Pero algo que ocurre en la atmósfera, hermanos, es que ahí habita el príncipe de la potestad del aire. En la atmósfera en donde tiene su campo de batalla. De hecho, no me gusta hablar de esto, pero estudiando, alabando, me pasó algo hace años. Estaba con mi esposa y me puse a orar profundamente al Señor y a alabarle con todo mi corazón. Me puse rostro en tierra a alabarle a Dios con súplica y lloro. Fue hace años, estaba en un tiempo de escasez terrible. Fue algo sincero, honesto, no había un público que viera, solo estaba mi esposa. Y teníamos una radio que en ese tiempo valía, ahora ya no, solo da la hora. Oye, hermano, y cuando yo estaba en plena lucha en el espíritu, aclamando a mi Dios, se prende ese aparato, hermano, con una música infernal, ¿verdad, mija? O sea, en primer lugar, créeme, yo no oigo eso. Mis hijos eran chiquitos como para decir que ellos estén oyendo esas suciedades. ¿Y quién prendió ese aparato? Nadie. Otras veces ni siquiera fue mi computadora. Fuimos a un cyber con mi hijo y le acompañé a que haga un trabajo y abrimos el correo. En mis archivos, delante de Dios, en serio, yo no he descargado suciedades ni nada. En mis archivos, viejos de una empresa que me enviaba información de productos para la venta, que ya los había abierto, ya los había bajado, en serio se los digo, no miento. De pronto, mientras mi hijito estaba buscando algo en sus apuntes, yo decidí ver rapidito, aprovechando el internet, abrí mi correo en Yahoo. Hoy cuando empiezo abro eso que ya había abierto antes, solo quería revisar unos precios y una información. Oye, hermano, abro eso y se abre una página pornográfica horrible. Yo, delante de Dios, no hice nada, se los digo de corazón. Cosa que lo cogí a mi hijo y lo tapé. ¿Quién hace eso? A veces estoy, hermano, tranquilamente y se me traba y no avanza. Tengo que dejar, Señor, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Porque hay un príncipe de la potestad del aire, hermano, que se opone a todo lo que se llame Dios. Discúlpenme si hiero alguna susceptibilidad, pero esto que les digo es cierto, no me lo contaron, me pasó a mí. Me pasó a mí. Estando caminaba, y eso sí les conté, predicando en Pujilí, el varón que me sacaba siempre a evangelizar, me dice de noche, en Pujilí, hermano, campo adentro, vamos a visitarle a la hermana Hortensia. Yo digo, hermano, bueno, le digo, hermano, me voy y el camino era empedrado, era de este anchito, así como la silla, y a los árboles eran como las sillas, así. O sea, si había luna clarita, no podías ver por la copa de los árboles. Entonces todo eso era oscuro, pues.
Y se los digo en verdad, no es mentira. Yo iba caminando, hermano, cuando de pronto siento que, pero así, grosero, atrevido, sucio, a respirarme en la nuca, y no era Ramirito, pues. Porque Ramirito iba delante mío, si él conocía el camino. Le digo, Ramirito, ¿qué pasa, hermano Stalin? Me dice, le digo, están que me respiran en la nuca, Ramirito. Tranquilo, hermano, es el enemigo, siga nomás. Yo digo, el enemigo, pegué la carrera. Y eso era pura piedra redonda, pues. Entonces, el enemigo está en esta atmósfera. El enemigo habita aquí, pulula. Él está que da vueltas. Ya vamos a ver las citas bíblicas. Ya. Pero en el segundo cielo está lo que vemos, el universo, las lunas, el sol, las estrellas. Y en el tercer cielo habita Dios. ¿Y por qué dice eso usted? No lo pongas, ya lo saben ellos. Ya lo hemos puesto muchas veces en Isaías 57:15. Él dice que Él habita ¿en dónde? En la altura. ¿Habita en dónde? En la santidad. Y con el quebrantado de corazón y el de humilde espíritu. Entonces el Señor habita en el tercer cielo. Mira, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2, se señala que nosotros, dice en el versículo 1, dice que andábamos muertos ¿en qué? En delitos y en pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. Ese espíritu infernal que opera ¿en dónde? En los hijos de desobediencia. Algunos toman esto para decir que el pastor es intocable. Desobedientes a la palabra de Dios, desobedientes al Altísimo. Y ahí usa quien Él quiere usar. Toda persona que se opone a la sana doctrina del Señor, expuesta en su palabra, es una persona que se está dejando operar por el espíritu de desobediencia. No es otro, no hay otra alternativa. ¿De acuerdo, iglesia? Ese ser habita ahí. Y hay algo más. Bueno, hay muchas cosas, vuelvo a repetir, hay tanto, pero nuestra meta, y vamos a seguir avanzando y seguirán apareciendo perlas. De hecho, me he propuesto hacer en los devocionales, sacar estas perlas del libro de Génesis e irlas comentando en los devocionales. Y ustedes vayan tomando nota ahí. Lo que se nos escape vayan recogiendo ustedes en los devocionales. En el día 3, ¿qué hizo Dios? Hizo que la tierra produjera vegetación, hermano. Eso está en el versículo 11 y el versículo 13. Dice la Escritura, 11 al 13. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que esto era bueno. Miren, hermanos, por favor, cuando el Señor habla de género, dice aquí que hizo las plantas según ¿qué? Su género. No puede ser que alguien siembre una semilla de naranja y quiera coger aguacates, pues. Imposible. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces todo es de acuerdo a su género. ¿Qué es género? Género es el conjunto de seres que tienen características comunes. Aquí habemos hombres y mujeres. Ambos sexos comparten características comunes en relación a la especie humana. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros dividimos el género femenino del género masculino, bueno, las mujeres tienen características que van de acorde a ¿qué? A su especie. Y los hombres tenemos características que van acorde a nuestra especie masculina. ¿De acuerdo? No existen terceros géneros, que los hijes, que parece ajíes, yo no sé qué es lo que intentan ellos al desmembrar el español. No existen medias tintas, no existen cambios. Miren que yo no sé cuándo ocurrió, pero un granjero, un científico, yo que sé, un veterinario, se le ocurrió cruzar a una yegua con un burro. Y la yegua queda preñada. ¿Sí han visto?
Queda preñada, hermano. ¿Y qué da luz? ¿Qué pare la yegua? ¿Caballo o burro? ¿Qué pare? ¿Qué pare? Pare una mula. Y las mulas, escúchame, no se pueden reproducir porque alteraron el orden de Dios. Alteraron el orden de Dios. Y no es posible. El género humano no debía morir. Cuando el hombre decidió obedecer a las tinieblas antes que a la luz de la palabra de Dios, entró la muerte y destruyó, hermano, a la generación humana, la destruyó. Comprendemos, por favor, el poder de la palabra. ¿Por qué hacemos caso omiso a lo que dice Dios? ¿Cuántos se han equivocado? Nos hemos equivocado. Pero eso no nos da lugar a que continuemos en la equivocación, ¿o sí? No, pues una cosa es equivocarse, otra cosa es practicar el pecado. Pues si alguien sabe que está mal y continúa, persiste en lo mismo, está pecando por lo que más quieran. Olvidémonos de otras cosas ya. El día 4, voy rápido porque ya se nos viene el tiempo encima. Día 4, hizo Dios el sol, la luna y las estrellas. Versículos 14 al 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, con minúscula, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Verán, primera cosa, aparecen las lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Ambas sirven para señalar estaciones, días y años. Y aquí, hermanos, para que tú tengas palabras que decirle a las personas que son incrédulas, a los que dicen que esto fue escrito solo por hombres y porque el hombre quiso. Primero, esto es inspirado por Dios. ¿Y cómo sabes tú? Porque en primer lugar, escuchen todo esto. Mi Dios habla aquí de estaciones, días y años hace miles de años atrás. Para que exista un día, se necesita que la tierra tenga un movimiento en su propio eje. ¿Cómo se llama ese movimiento? Rotación. Ese movimiento de la tierra sobre su propio eje tiene una uniformidad increíble. Pero preciso. Donde se adelante o se atrase existe un cataclismo a nivel mundial. Pero Dios hace que esto gire en su propio eje durante 24 horas. De hecho, me adelanto a lo que va a venir después. Muchas personas, muchos teólogos dicen que los días que están aquí señalados son eras o son etapas en las cuales sucedieron miles y miles de años. La palabra en el original, escucha, hebreo, es Yom, Y-O-M, anótalo, Yom, Y-O-M. Yom en hebreo es día de 24 horas. Por favor, día de 24 horas. Cosa que cuando alguien venga, tú dile, no, es que era, no John el amigo, John, Y-O-M, John con M. Eso, anda tú investiga, dile, yo ya investigué, así díganle, claro que han investigado, han venido a ustedes a aprender. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mira, 24 horas. Y para que se genere un año, se necesita un movimiento que hace la tierra alrededor del sol. ¿Cómo se llama ese movimiento? Traslación. Dura 12 meses. Y si ese movimiento se atrasa o se adelanta, existe un problema en el universo, en nuestro sistema solar, pero de características terribles. ¿Qué es lo que intento decirles a ustedes? Escúchame, hermano. Si esto no fuera inspirado por Dios, ¿cómo es que empieza a aparecer aquí leyes de la física como el movimiento?
Te voy a explicar algo, no sé cuántos han estudiado física. Si yo lanzo esto, coge ahí fricción. No, falso. Escuche, cojo una piedra y la lanzo. Escucha, esa piedra va a llegar hasta donde mi fuerza me dio. La física dice que la velocidad es producto o es directamente proporcional a la fuerza establecida en ese objeto. O sea, si yo lanzo una piedra, ya sale con fuerza, o con una bala, ¿sí o no? Sale, ¡fin! Pero va a llegar un momento en el que se va a perder la fuerza que fue inyectada en ese objeto. ¿Y qué empieza? A caer. ¿Verdad que es así? Qué cosa para maravillosa. ¿Quién está empujando y dándole vuelta a la tierra? ¿Qué fuerza, hermano, mueve a los planetas alrededor del sol? ¿Quién está atrás de todo eso? Díselo al incrédulo. Y son personas que lo que buscan es problemas, ¿no? Porque no tiene ni sentido lo que dicen. Explícale esto. Entonces, ¿y cómo es posible que existan leyes de gravedad, existan leyes que estén moviendo todo el universo de una forma sincronizada sin que exista un ser superior, un ser supremo, un Dios todopoderoso que esté atrás de esto, de este movimiento? Y un movimiento perfectamente cronométrico. Es impresionante, ¿verdad? Por eso Dios señala estaciones, meses y años. Amén. Día 5. Hizo Dios las aves, monstruos marinos, animales terrestres. Desde el versículo 20 al 25 dice la Escritura: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día 5. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Miren, hermanos, a partir de aquí ya nos acercamos al día 6 en la creación del hombre. Y hay una pregunta que muchos se hacen, ¿no? Hay pseudocientíficos, o bueno, digámosle científicos, que ellos sacan conclusiones de que el Big Bang creó el universo, de que todos provenimos de la evolución, del mono, o sea, de un chimpancé. Oye, hermano, si eso fuera así, los animales se comportarían como nosotros. Pregunto a todos, ¿qué es lo que diferencia a la creación animal, a los alados, a las aves, a los monstruos marinos, a las especies de la tierra? ¿Qué es lo que lo diferencia del hombre? Algunos dicen el raciocinio. Discúlpame, pero el chimpancé, el cisne ganso, las águilas, el perro, los delfines, tienen un coeficiente de razonamiento adecuado. Hubo un experimento, pusieron a un chimpancé en una sala y pusieron a una altura unos guineos, las bananas. Y el bonito, por más que brincaba, no alcanzaba. Y los científicos metieron 3 cajones. El mono cogió un cajón, el otro cajón lo puso encima y el otro encima. Y se subió y alcanzó los guineos. ¿Sabes cómo se llama eso? Razonamiento. Entonces no somos diferentes. Hay algo en lo que somos diferentes. Dígalo. ¿En qué? Por ahí va, por ahí va. Miren, Dios puso en nosotros espíritu. Los animales no tienen espíritu. Pero sin embargo, a veces la gente pregunta: oye, ¿y los animales que son más inteligentes? Pareciera que sí.
Y el ser humano, no me vean feo, abran Isaías capítulo 1, versículo 1 y 2 y veamos qué dice. Eso sí, ponlo ahí en la pantalla. Isaías 1. Mira lo que dice el Señor, hermano. Qué barbaridad. Lo que dice de los animales y lo que dice del hombre. No. El versículo... Vamos desde el 2 y el 3 nomás. El 2 y el 3. Miren lo que dice. Oigan cielos y escuchen tierra. Porque habla Yahweh. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y ellos qué dice? O sea, se necesita ser torpe para revelarse ante un Dios todopoderoso. Dios, ayúdanos, perdóname esta palabra, Dios, y ayúdame a no ser torpe, Padre. Porque hay que, o sea, se rebelaron contra Dios. Y ve lo que dice el 3. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su Señor. Y su pueblo, Israel, no entiende. Y su pueblo, ¿qué dice? No tiene. En otras palabras, el burro y el buey conocen a su dueño y el hombre no lo conoce. Eso dice la Escritura, pues. Yo no estoy inventándome. Y aquí no empiecen a buscar palabras rebuscadas, ahí está clarito. Clarito. ¿O no es así? ¿Cuál es lo que nos diferencia? Que el Señor puso en nosotros espíritu. Espíritu. Y el día sexto. Hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, versículos 26 al 31. Dice la Escritura. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día. ¿Qué es imagen? Imagen y semejanza. La imagen de Dios. Mente para pensar, corazón para amar y voluntad para decidir. Tú y yo podemos decidir si le obedecemos o no a Dios. No somos máquinas, tenemos libre albedrío. El hombre decidió seguir a las tinieblas y no a Dios. El Señor puso en nosotros una mente para pensar, un corazón para amar, pero para amar como Él ama, porque Él es amor. La gente confunde, y qué bueno, el día sábado los esperamos, noviazgo bíblico. Está invitada a la iglesia, ¿no? Toda la iglesia. Las damas de hecho van a venir, ese día tienes quórum aquí. Va a haber una conferencia sobre noviazgo bíblico para los jóvenes. Vengan ustedes también, vengan los mayores. Y es bueno porque muchos jóvenes creen que amar es entregar su cuerpo a otra persona. Ese amor, sí es amor, pero es un amor eros. Un amor erótico, hermano, nada más. Es la atracción sexual y sensual, que es normal, entre un hombre y una mujer. Otros creen que es el amor, miren, contaban a manera de chiste, pero es verdad. Un predicador estaba dando una conferencia, un matrimonio, y hace pasar al varón, a la novia y a la mamá del novio. Y le dice, bueno, ¿tú a quién amas? ¿Amas más a tu novia o amas más a tu mamá? La mamá lo quedaba viendo así, ahora te voy a ver. Y la novia, hermano, ya se lo comía con los ojos. Ya se lo devoraba. Ahora te quiero ver. ¿A quién amas más?
el predicador, ya oliendo que se metió en problemas, le dijo, tomen asiento, y yo contesto la pregunta. O sea, son amores distintos. El amor que uno tiene hacia los hijos, hacia los padres, es un amor filial, es un amor filos. Pero todos estos amores y el amor que siente para su mujer, ahí entra el amor eros, que es para reproducción y para la satisfacción. Por favor, somos cristianos y creemos, no debo hablar de eso. Qué mentira, qué cosa para terrible. Es para la satisfacción, Dios bendijo al hombre y a la mujer para que en el matrimonio satisfagan ese deseo. Ese es el propósito del matrimonio. Y de ahí, fructificaos, multiplicaos. Entonces, algo para ir terminando. Miren, hermanos, si ustedes vieron en cada día, ¿cómo termina? ¿Cómo dice? Y vio Dios que era bueno. Pero ¿cómo termina en el versículo 31? Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, ¿qué? En gran manera. Hermano, hermana, nosotros somos una obra maravillosa de Dios. A todos le dijo que era bueno. Cuando hizo al hombre, le dijo que era bueno, ¿qué? En gran manera. Cuando Dios hizo a su imagen y semejanza al hombre, hermano, no lo hizo para que nos matásemos los unos a los otros. No nos hizo para que nosotros hiramos a otras personas con nuestras miradas, con nuestros desprecios. A ese, ¿cómo le llama Dios? Homicida. Homicida. ¿Se dan cuenta? Él no lo hizo a imagen y semejanza para que despreciemos. No. Él lo hizo para que reflejemos su gloria entre uno y otro. ¿De acuerdo, iglesia? Alguien me pidió que vaya despacio, pero el anhelo que tengo en mi corazón es que la iglesia entre en un proceso de lectura de la Biblia. Se anunció y espero que lo cumplan. El día viernes vemos el capítulo 2. Espero y anhelo ya ir ordenando un poco más y van a salir unas bien bonitas. El capítulo 2 es la continuación del 1, o sea, es como una especie de repetición, pero hay cosas muy interesantes aquí en Génesis. Los invito de todo corazón a que cada uno de ustedes deponga actitudes que estén enfermando sus cuerpos y estén enfermando a los que los rodean. Porque Dios no nos hizo imagen y semejanza para entristecer a otros. No. Tampoco nos puso para dar pena o lástima. Dios nos puso para reflejar la gloria de Él. Reflejar a su Hijo Jesucristo en nosotros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Si hay alguien que tiene eso en su corazón, deponga esa actitud. Por favor. Primero, así no sirve para la obra de Dios. Segundo, no está demostrando que es un verdadero cristiano. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Amén. Vamos orando. Señor, mi Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a continuar, Padre, predicando y enseñando sobre los 66 libros de la Escritura. No sé cuánto tiempo nos tome. Lo haremos, Señor, con mucho gusto, mi Dios. Esperamos que tú nos guíes en esto, que seas tú llevándonos, Señor, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y podamos seguir aprendiendo más de ti. Ayúdanos a que sea tu Santo Espíritu, Dios. Jamás haremos algo que tu Santo Espíritu no nos dirija. Nunca, Señor, porque sin Él no haríamos nada, Padre. Gracias. Ahora, Señor, bendice al auditorio de Facebook y de YouTube.